Esta diapositiva y su contenido han sido diseñados pura y exclusivamente para fines educativos. Esto en ningún caso es una sugerencia de inversión. Realizar inversiones en los mercados financieros conlleva un alto riesgo. No invierta dinero que no está dispuesto a perder. Continuamos con las figuras de reversión, ahora para ver lo que son las formaciones dobles, como un doble techo y doble suelo. Ahora vamos a hablar precisamente de el doble techo. Es posible identificar una ruptura que solo marque dos picos o dos valles, que es lo que vamos a llamar, les mencionaba anteriormente, doble techo si se da en la parte alta del mercado o doble suelo si se da en la parte baja. La misma tiene las características que son muy similares al hombro cabeza hombro y al triple techo. Las medidas de medición o las formas de medición son las mismas, los principios a aplicar son los mismos, y ya va a quedar a criterio del inversor identificar patrones de formación doble o triple en diferentes tipos de activos. Consta de 4 partes, al igual que las figuras que veíamos anteriormente. Una tendencia alcista inicial, en este caso, un quiebre de la tendencia inicial, un nuevo movimiento alcista que alcance el próximo máximo o el que se aproxime al máximo anterior, ¿sí? Y un recorte e inicio de la misma tendencia. Al igual que en los patrones anteriores, el volumen es importante. Vamos a ver cómo es que se dan estos movimientos. El movimiento principal es una tendencia alcista en la cual se produce un máximo que es igual al anterior. Ese es el primer indicio de que podría darse un principio de cambio. Se produce el quiebre de la línea de tendencia principal, segundo indicio de que podría empezar un cambio de tendencia. Y lo último que nos da digamos, la pauta de que efectivamente estamos en presencia de un patrón de reversión, en este caso un doble techo, es que se produce el quiebre de la línea del cuello, es decir, la nueva tendencia rompe la zona de soporte que ha dejado el mínimo anterior. Entonces ahora tenemos la formación de un mínimo más bajo que el anterior. Ahí empieza el inicio de una nueva tendencia, en este caso bajista. Entonces tenemos ahí todas las confirmaciones de un patrón de reversión bajista. Entonces podemos nosotros trazar dos líneas horizontales, una uniendo los máximos que ha dejado el precio y otra el mínimo, el último mínimo que ha dejado el precio, bien, para poder trazar la altura que tiene ese patrón. Entonces, desde el mínimo hasta la línea de resistencia que ha dejado la unión de los dos máximos, trazamos una línea que nos va a representar la altura. A esta la podemos proyectar a la zona de quiebre, al igual que en los patrones anteriores, para identificar el objetivo mínimo del mercado. ¿Qué es lo que puede suceder luego del rompimiento? Que se produzca un rally bajista en este caso, o que retroceda el precio un poco hacia la zona donde era el soporte, que se va a convertir en resistencia y un cambio de polaridad, para nosotros poder tomar la posición en ese retesteo de esa zona para buscar ahí recién la caída del precio hasta nuestro objetivo. Si ustedes pueden ver, a medida que se va formando el patrón, el volumen decrece. Cuando se empieza a definir, aumenta progresivamente y aumenta considerablemente cuando se produce el quiebre del mismo, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo, en el gráfico del dólar estadounidense contra el peso mexicano. En este caso tenemos una tendencia principal alcista que al final nos deja dos máximos que son iguales. Muchas personas o muchos traders toman en cuenta este tipo de mechas, y teniendo en cuenta que estamos a temporalidad de un día o temporalidades altas, como por ejemplo en este caso de 4 horas, podemos ver que cuando deja mucha mecha y larga, sobre todo, mucha más mecha que cuerpo, hay mucha manipulación de mercado o grandes inyecciones de capital o salidas de capital en este caso. Entonces, lo que podemos ver aquí es que
podemos tomar los máximos desde los cuerpos o de las mechas más cortas de las velas para poder identificar los máximos, ¿sí? Eso lo uso como un criterio personal. Ya después cada inversor o analista va a poner sus pautas de inversión, pero en este caso así es como yo los trazo. Entonces, identificamos los máximos, podemos visualizar que se quiebra a la baja, ¿sí? En esta zona, la línea de tendencia principal, y que se produce el quiebre también del cuello. Ahí tenemos la segunda confirmación. Y fíjense que aquí se produce una vela de fuerza que rompe la línea del cuello, ¿sí? Hacia la baja. Luego hace un retroceso a esa zona y se da el movimiento a la baja con un rally bajista. Entonces, sí nos ha dado un pequeño pullback de una vela que podríamos haberlo aprovechado para tomar posiciones hacia la baja y fácilmente alcanza nuestro target después de la formación de este doble techo. Fíjense cómo a medida que se forma el volumen empieza a decrecer y justo cuando se produce el rompimiento de esa altura se produce un incremento importante del volumen, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta el volumen en ese tipo de patrones, al igual que en los anteriores. Mi nombre es José Pablo Nicolau. En la próxima diapositiva vamos a ver lo que es un doble suelo.